Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por su preferencia. Bienvenidos al curso de riesgo químico, métodos y técnicas para la evaluación de agentes químicos. El objetivo que tiene el curso es que puedan ustedes aplicar los diferentes métodos y técnicas para la evaluación de agentes químicos. Para ello vamos a cubrir todo este temario. Número 1, que ustedes conozcan los conceptos generales. ¿Qué características tiene un contaminante primario, secundario, partículas, aerosoles, entre otros? Conocer los diferentes métodos para reconocer estos riesgos, estos agentes ambientales que generarán alguna situación de riesgo para la salud de las personas. Conocer las técnicas de medición de la exposición. Saber cuál es la información que se tiene que reportar para un buen estudio. Y finalmente, en el campus virtual, vamos a hacer el taller de medición de la exposición de agentes contaminantes, tales como para material particulado, vapores orgánicos y sílice cristalina. Bienvenidos todos. La diferencia de contaminantes atmosféricos radica en si es un contaminante atmosférico primario o secundario. Si es primario, es básicamente lo que se emite directamente a la atmósfera. El parque automotor, por ejemplo, dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, entre otros, que dañan principalmente la vegetación o es un elemento irritante para los pulmones de las personas. El contaminante atmosférico secundario son aquellos que se forman mediante los procesos químicos atmosféricos que actúan sobre el contaminante primario o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios como por ejemplo el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del SO3, el dióxido de nitrógeno NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario, el NO, y el ozono, que se forma a partir del oxígeno. Y en ese sentido ha habido un proceso químico de transferencia y ambas son importantes poder diferenciarlas. Características entonces, tipos de contaminantes del aire. Tenemos, por ejemplo, contaminantes gaseosos. ¿Quiénes son los contaminantes gaseosos? Bueno, los más comunes serían el dióxido de carbono, en la cual se va a la atmósfera. El planeta Tierra le está envuelta de esta capa de dióxido de carbono. También tenemos, de producto del parque automotor, el monóxido de carbono, el humo que está emitiendo finalmente el parque automotor. También los hidrocarburos derivados, los óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y el ozono son los contaminantes gaseosos. Los aerosoles, también llamados partículas en suspensión o material particulado. Un aerosol es una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, como por ejemplo el aire de la atmósfera. Algunos gases contaminantes en la atmósfera que podemos citar: ozono, metano, dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los CFC y sus similares. En el gráfico pudiéramos nosotros citar que las grandes fábricas como fuente estacionaria o fuentes móviles que se le conoce a los vehículos pueden estar emitiendo, también los volcanes, monóxido, dióxido, partículas en suspensión, SO2, NO y todos los derivados de los hidrocarburos, que posteriormente por un proceso químico puede generarse, con el calor por supuesto, ácido nítrico, H2O2, SO2, H2SO4, la mayoría de las sales derivados de NO3 y SO4, como los contaminantes secundarios. Clasificación de los contaminantes. Bueno, por la forma de presentarse, podemos citar que la materia inerte en aire, no viva, se clasifica en moléculas individuales y grupo de moléculas. Las moléculas individuales pueden ser gases o vapores, y el grupo de moléculas puede citarse nieblas, humos, polvos y fibras específicas. Muy bien. Ahora conozcamos lo que son los valores límite umbral.
Para esto, la concentración, ¿el ser humano puede recibir contaminantes? La respuesta es sí, pero hasta cierta dosis, hasta cierto nivel, porque el ser humano la puede de alguna manera eliminar. ¿Cómo le elimina el contaminante? Bueno, a través de la orina, el sudor, las heces, entre otros. También tenemos en los vellos nasales filtros que permiten retener el material particulado. El humo lo puede retener. La mucosa finalmente es un medio de protección contra los agentes contaminantes. El tracto respiratorio que tenemos también es un medio de protección. Tiende a atraparse esos contaminantes y mediante toser de la persona puede estar expulsando estos contaminantes químicos. En ese sentido, la concentración en el ambiente de un agente biológico, químico y físico al que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos sin experimentar ningún efecto perjudicial, debido a que hay una susceptibilidad individual o por medio de una agravación de las condiciones preexistentes, un pequeño porcentaje de los trabajadores puede experimentar malestar o sufrir una enfermedad relacionada con el trabajo por la exposición o concentración o niveles inferiores al valor límite. Bueno, el valor límite se dé este valor para agentes químicos, físicos y también para los agentes biológicos. Claro, el ser humano puede generarse un límite. Tenemos en el Perú, por ejemplo, el Decreto Supremo 015 del año 2005 del Ministerio de Salud, en la cual se establecen los valores límites para agentes químicos en ambientes de trabajo. En Europa, en España, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el INSHT, tenemos los límites de exposición profesional, que para el 2020 seguramente que están presentes. Es en la cual se establece un límite, una frontera, pero por supuesto, también es preciso mencionar que no hay una frontera entre lo saludable y no saludable. Y esto se debe a que existe un concepto de susceptibilidad individual. Esa persona puede tener alguna precondición que a un valor tal como el valor límite puede generarle alguna afectación. ¿Qué valores límites tenemos? Valor límite TLB, valor límite tolerable, ceiling, que es el C, es el máximo, que no se debe de llegar ni en un segundo. TLB still, que es el valor límite tolerable a corto plazo, tales como 15 minutos, tiene otro valor. Y el TLB, valor límite tolerable del TBAA, es el valor límite de exposición ponderado en el tiempo. Usualmente es las 8 horas. Tendrá otro valor, por supuesto. Pero lo más importante que quiero que tengan en cuenta también es el nivel de acción. ¿Cuál es el nivel de acción? El nivel de acción será la mitad del valor límite tolerable. Si el valor límite tolerable, por ejemplo, para material particulado respirable es de 3 microgramos por metro cúbico, el límite de acción será 1.5 microgramos por metro cúbico. Efectos nocivos para la salud. ¿Cuáles son los efectos nocivos? Bueno, existe este contaminante, tiene que ingresar al cuerpo de la persona. Para que pueda ingresar, bueno, tenemos algunas vías, como cuáles: la respiratoria, vía dérmica, vía digestiva, vía parenteral, es decir, mediante heridas, llagas, una aguja ha ingresado, nos ha hecho una herida. Es importante mencionar también que dentro de mi experiencia, ¿por qué digo vía digestiva? Porque realmente cuando vamos a los laboratorios, a centros donde trabajan con productos químicos, a veces se le ve al personal subestimando la presencia del agente contaminante y ellos están tomando desayuno. Toman desayuno junto o colindante con alguna muestra en la cual están haciendo ensayos con los productos químicos y ahí puede ingresar el agente químico a nuestro organismo. Estos efectos nocivos para la salud pueden ser efectos locales, tales como la piel, ¿no? ¿Qué agentes? Por ejemplo, los acrílicos, el benceno, brea de alquitrán, níquel. A los pulmones, por ejemplo, el sílice, asbesto, tolueno, cadmio, polvo. Tracto gastrointestinal estará el asbesto, nitros, aminas, humos de soldadura, plomo, entre otros.
Huesos se ven afectados por el plomo, ¿no? Tenemos muchos casos de niños que están expuestos mucho a una fundidora y no crecen, ¿no? Se ven afectados. A nivel sistémico, el cerebro o el sistema nervioso estarán formados, por ejemplo, por el mercurio, manganeso, arsénico, que están presentes en una varilla de soldadura. El sistema circulatorio se debe afectar por el monóxido de carbono, cloruro de vinilo, benceno, tolueno, productos químicos. El hígado, tetracloruro de carbono, cloruro de vinilo, entre otros. Riñones y la vesícula se pueden afectarse por colorantes de benzidina, betanaftalina, emisiones de hornos de coque, entre otros. En ese sentido, es preocupante porque todos los años siempre crece, cada vez crecen más y más productos químicos. Relación entre las características de la exposición, las del método analítico disponible y las del criterio de valoración a aplicar. Muy bien, todo dependerá en ese sentido de las condiciones de la exposición. Yo no sé si se está exponiendo de forma 15 minutos, 8 horas, 4 horas, 3 horas, no lo sé. Y en base a esa exposición, veamos también la naturaleza del agente contaminante. Yo no sé si estamos hablando de polvo, yo no sé si estamos hablando de neblinas, no sé si estoy hablando de gases, vapores, entre otros. Dependiendo de la característica del puesto de trabajo que se está exponiendo, determinaremos el método analítico disponible. Ese método analítico puede conllevar lectura directa, es decir, un equipo, lectura muy pronta, automática, con algunos sensores, o llevarlo esto a un laboratorio para que haga sus ensayos a través de gravimetría, análisis ICP, análisis fotovoltaico, entre otros, para determinar concentración. Finalmente, se le debe de comparar con el valor límite aceptable, ya sea para 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto, 8 horas, entre otros. Pero siempre es esta relación. Acá lo que te presentamos es el valor límite permisible, TLB, valor límite tolerable también, para emitido por el Decreto Supremo 015 del 2005 del Ministerio de Salud en Perú, que es el reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Ahí se han listado en el 2005 los productos químicos y sus valores límites, ya sea para 8 horas, 15 minutos y para 1 minuto de ser el caso. Asimismo, lo que te traemos también es que tú puedas poner la letra NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, en la cual se establecen los métodos. Tú pones NIOSH y pones el nombre del producto. En este caso hemos puesto lo que refiere a partículas respirables, la NIOSH 0600, y en la cual usted puede conocer el método de captación, el método analítico también, en la cual van a darte los resultados. Los valores límites también están ahí, claro que sí. El valor límite ya sea por OSHA, por NIOSH y por la ACGIH. El que tiene carácter legal es el OSHA, si estuviéramos hablando en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, o también la de NIOSH o la de ACGIH en otros países. Y en ese sentido, como tú puedes ver, ahí te presentamos NIOSH y los diferentes métodos. Incluso hay un manual de métodos analíticos para productos químicos. Ahí lo tienes. Quisiera centrarme un poco más en detallarte cuál es el valor del valor ponderado en el tiempo. Y es que el producto químico pudiera variar en concentración. Es variable, voluble. Por tal razón se necesita un valor ponderado en el tiempo. Las 2 primeras horas, las emisiones son demasiado altas, tiene un comportamiento más bajo después de 4 horas y más bajo a finales de jornada. Por ejemplo, acá te traemos un modelo. En el ejemplo 1, según el gráfico para plomo, en la cual el valor límite tolerable para 8 horas es 0.15, esta persona se ha expuesto de la siguiente manera. Las 2 primeras horas se ha expuesto a una concentración tal como 0.2. Pero durante las siguientes horas de la jornada se ha expuesto a 0.05.
y ya terminando la jornada se expuso a 0.4 como concentración de plomo. Y en ese sentido, ¿habrá superado el valor límite ponderado para 8 horas? Veamos pues. Durante 2 horas se expuso a 0.2. Durante 4 horas se expuso a 0.05 de concentración de plomo. Y las 2 últimas horas se expuso a 0.4 miligramos por metro cúbico de plomo. Veamos. La fórmula que te traemos es que el valor ponderado en el tiempo es la media sobre 8 horas de las concentraciones expuestas en su periodo de tiempo. Veamos, se dice que estuvo expuesto a 0.2 por 2 horas, más 0.05 de concentración por el periodo de tiempo, que es 4 horas, más 0.40 por 2 entre 8. Esa operación te sale 0.17. La pregunta es 0.17 microgramos, microgramos sobre metros cúbicos. Miligramos sobre metro cúbico. 0.17, ¿supera el valor aceptable que era 0.15? Sí, numéricamente. Por tal razón, la persona se ha expuesto a contaminación y necesita protegerse. Acá te entregamos un ejemplo 2 para que tú lo puedas desarrollar. En el ejemplo 2 decimos que un trabajador está expuesto al vapor de una sustancia, cuyos valores te las presentamos en unos minutos. Se dice que el valor límite tolerable en el tiempo es de 3 partes por millón, ppm. El valor Steel, que es el valor en 15 minutos, da aproximadamente 6 partes por millón, claro que sí. Y el valor Ceiling, que es el valor en un minuto, que no debería alcanzarse nunca, es de 10 partes por millón. Los resultados de medición fueron los siguientes. Durante 24 minutos, o su equivalente a 4 horas, se expuso a una concentración de 1 parte por millón. Durante 1 hora, o 60 minutos, se expuso a 8 partes por millón. Y durante 5 minutos se expuso a 16 partes por millón. La pregunta es, ¿estará sobreexpuesto? Pudiéramos nosotros hacer una operación, que es la que te enseñé. Es el valor de la concentración por su tiempo de exposición, la sumatoria, entre 8. Y esto nos daría, si es que hacemos 4 horas por 1 parte por millón, más 1 hora por 8 partes por millón, más 0.085, que es el equivalente final a 5 minutos, por 16 partes por millón entre 8, esa cociente nos dice que es 13.36 sobre 8 y eso nos da 1.67. 1.67 está por debajo de 3. Ajá, entonces no hay exposición. ¿Esa sería la respuesta? No, respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque si te está diciendo que el ceiling, que el valor techo, que nunca debes de superar 10 partes por millón, durante 5 minutos, este señor se expuso inhalando este vapor, una concentración de 16 partes por millón, superando el valor ceiling. Por tal razón, tiene exposición, está contaminado. Tipo de evaluación, como te puedo señalar, existe de lectura directa, dan el resultado en el lugar y momento del muestreo, ¿no? Tenemos algunos sensores. Captadores de contaminantes, por ejemplo, aquellos que retienen el agente en diferentes dispositivos y se emite un laboratorio para un análisis. Pueden ser pasivos o activos. Veamos quiénes son los activos. Para la captación activa se denomina captación activa aquellos que se requiere de una utilización de un sistema activo. Normalmente es una bomba de succión, por supuesto, encargado de vehicular el aire a través de un captador y rellenarlo a un recipiente. Bombas de captación. Durante la clase vamos a presentar algunas fotografías. Está, por ejemplo, las bombas tipo G, que es para muestreo de personal de gases y vapores, de tipo P, que son para material particulado. La captación activa directa consiste en recoger la muestra de aire de interés para, sin ningún tratamiento, remitir a un laboratorio para su análisis. Captación con filtros. El contaminante presente en aire en forma de aerosol es retenido por un filtro que puede estar compuesto por distintos materiales. Ester de celulosa, fibra de vidrio, PVDF
o PTFE principalmente. Esto también nos dará la metodología de captación, el método NIOSH. Ponemos NIOSH, el nombre del producto químico, y nos dará toda la información que requerimos. El filtro se coloca sobre un soporte físico a base de celulosa y todo ello en un portafiltro de poliestireno que puede utilizarse en distintas formas que se especifican en el correspondiente método analítico. Finalmente tenemos un dispositivo, un accesorio que se conecta a la bomba y estamos succionando. También tenemos captación con soluciones absorbentes. El contaminante presente en el aire aspirado por una bomba es retenido por una solución absorbente, que también puede ser reactiva, es decir, que contenga un reactivo para fijar mediante reacción química el contaminante presente en el aire y que se coloca como un borboteador. Tubos, por ejemplo, ¿no? Los tubos colorimétricos cambian de color cuando se captura estas soluciones. Captación con sólidos absorbentes. El aire pasa a través del tubo de vidrio relleno de materiales absorbentes, carbón activado, polímero orgánico poroso, sílice, aluminio, entre otros, a veces impregnados en un líquido absorbente o reactivo. El material destinado a retener el contaminante se haya dividido en dos secciones, denominado frontal y posterior, para lo cual se circula consecutivamente el aire aspirado por la bomba. Esto es el método de captación con sólidos absorbentes. Combinaciones. Cuando el contaminante se halla o puede hallarse presente en el aire en forma de vapor o aerosol, o bien interesa específicamente separar ambos muestreos, se emplea combinaciones de captadores, siendo la más usada filtro más borboteador y filtro y su absorbente impregnado. Captación por difusión pasiva. Se denomina también pasiva por la ausencia de un caudal de aire vehiculado por una bomba. Se basa en el movimiento por difusión de un gas contaminante en el seno de otro aire. También es otro medio para captar. Va a depender entonces de la técnica. Y en ese sentido, lo que te presentamos es las técnicas analíticas utilizadas. Por ejemplo, tenemos la gravimétrica para polvo. Tenemos las técnicas electroquímicas, como por ejemplo electrodos específicos, voltametría, microscopio óptico para determinar fibras, rayos X para determinar mediante fluorescencia la presencia de metales, fluorometría para medir aceites, metales, cromatografía para medir disolventes, compuestos orgánicos, entre otros. Características de los sistemas de lectura directa. Bueno, los métodos de lectura directa son aquellos en los que se toma la muestra y la determinación de concentración es simultánea. Son, por tanto, rápidos y de determinación es instantánea, por lo que permiten obtener datos precisos y puntuales a un costo relativamente bajo. Lectura directa. Claro, porque no tienes que llevar la muestra, la cadena de conservación que debe tener. A veces no tenemos un laboratorio muy serio, hay que enviarlo a Estados Unidos o alguna otra entidad. Encarece los costos, por supuesto. Los instrumentos colorimétricos son instrumentos colorimétricos de sencillo, fáciles de usar, se rompen, se adhiere. Se cubre con una amplia gama de contaminantes, son varios. Los dispositivos se basan en cambiar el color que sufre el reactivo específico al reaccionar con el contaminante que has capturado. Existen tres tipos de dispositivos colorimétricos de lectura directa: papeles reactivos, líquidos reactivos, tubos indicadores con reactivo sólido, aunque también se presentan combinaciones de ellos. Tubos indicadores con reactivo sólido. Tubos colorimétricos son los más utilizados. Se emplean acoplados a una bomba de aspiración manual del tipo émbolo o fuelle principalmente. Consisten en tubos de vidrio conteniendo un soporte inerte, granulado, impregnado con un reactivo químico capaz de reaccionar con el contaminante cambiándole de color. Respecto a los monitores específicos,
Son aparatos que proporcionan una lectura electrónica, particularmente instantánea, de la concentración del contaminante. Las mediciones efectuadas con este tipo de aparatos pueden dividirse en 5 grupos. Por ejemplo, eléctricos. Las propiedades físicas y o químicas del gas en cuestión introducen cambios en el parámetro eléctrico de un sensor. Por eso es la lectura automática directa. Térmicos. Detectan las variaciones de las propiedades térmicas de los gases, conductividad de la mezcla o temperatura de combustión. Es parte de los fabricantes. Electromagnéticos. La energía electromagnética en forma de radiación UV, visión infrarrojo, se absorben por un medio contaminado a frecuencias características del contaminante y con intensidad dependiente de su concentración. Análisis de fluorescencia, es decir, que por haz de luz. Quimioelectromagnéticos. Se basan por un análisis de gases en la cual se introduce una reacción química acompañada con una radiación electromagnética que la miden. Esto ya más son ensayos de laboratorio, por supuesto, instrumentos que utilizan estas características. Espectroscópicos fotoacústicos. Se basan en la medición de la onda acústica generada por un gas cuando absorbe una luz modulada. Parte complementaria del análisis, todo para determinar la concentración estimada del contaminante. Monitores para aerosoles. Con respecto a la medición directa de aerosoles, pueden distinguirse dos grupos instrumentales principales. Instrumentos ópticos, fundamentados en propiedades ópticas de una partícula o de un conjunto de partículas. Ya hemos determinado que de esa manera estaría cuantificando lectura directa. Instrumentos eléctricos se basan en la interrelación partícula-carga eléctrica. Existen dos tipos de instrumentos. En el primero de ellos, las partículas adquieren una carga eléctrica proporcional a su tamaño, que al pasar a través de una nube de iones, siendo esta carga la que se mide. En el segundo tipo, se mide la interceptación de un haz de iones o emisión radioactiva debido a la presencia del aerosol. Finalmente, son instrumentos que se ponen en el mercado para poder cuantificar la presencia del contaminante. Por ejemplo, tenemos instrumentos, ahí podemos ver una bomba Gilia de color azul, muy de fácil manipulación, pesa muy poco realmente, pero en caso de lluvia hay que protegerlo, por supuesto. Ahí tenemos los tubos de ensayos, equipos para medición directa. Tenemos accesorios como por ejemplo los portafiltros, los filtros, los tubos colorimétricos, por supuesto, y son parte de los instrumentos que se requiere como parte del análisis. Acá un mensaje claro. Cuando se hace la medición, tenemos que calibrarlo, mandarlo a calibración. Hoy en día con una entidad acreditada por los entes gubernamentales. Por otro lado, hay que tener un verificador de campo. En el curso que vamos a tener, vamos a presentarle el abanico de los instrumentos de medición. También con su calibrador de campo. Que antes de hacer uso tenemos que garantizar que el rango de medición se mantiene, a pesar de que ese equipo se ha trasladado de repente a una mina, pudo haberse ese traslado, dañar la incertidumbre de la medición del equipo. Es importante hacerle el ajuste de la verificación de campo. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias por su presencia, por su participación. Le mando un fuerte abrazo.